Alemania, uno de los países más monitoreados, estudiados y mapeados del planeta, está escondiendo algo que no aparece en los noticieros, no se convierte en documental de Netflix y no surge en los informes científicos simplificados para el público. En una región montañosa antigua, densa de leyendas y cargada de historia olvidada, la roca comenzó a ceder. No un deslizamiento común, no una erosión previsible, sino una apertura progresiva, profunda, silencios amenos, como si la propia montaña estuviera abriéndose de dentro hacia afuera. Los sensores geológicos detectaron anomalías que no se comportan como fallas naturales conocidas. El suelo no se hunde como en colapsos de minería. Las grietas no siguen patrones tectónicos clásicos. Ellas surgen, se expanden y luego se detienen, como si algo estuviera regulando el proceso. Ingenieros lo llamaron inestabilidad estructural. Geólogos hablaron de fenómeno Haru, pero documentos internos usan otra palabra, una que jamás va al aire inexplicable. Esta montaña no es cualquier montaña. Ella está asentada sobre capas que preceden al Imperio Romano, sobre rutas rituales de los pueblos germánicos antiguos, sobre zonas que monjes medievales evitaban mapear. Hay registros de que, por siglos, comunidades enteras se rehusaron a construir allí, incluso cuando la tierra era fértil y estratégica, no por superstición vacía, sino por algo que, según ellos, respiraba bajo la piedra. Lo más inquietante es que relatos históricos describen sonidos provenientes del interior de esas montañas mucho antes de la era industrial. No temblores, no derrumbes, sonidos hichímicos como golpes espaciados, resonando por la noche. Archivos del siglo XII hablan de monchis suecos considerados portales de juicio divino. Y ahora, casi 1000 años después, la misma región vuelve a presentar actividad, solo que esta vez con drones, escáneres 3D y silencio oficial. Cuando las primeras fisuras se hicieron visibles, el acceso fue rápidamente restringido. Nada de grandes anuncios, nada de pánico, solo cercas, equipos técnicos y cláusulas de confidencialidad. Curiosamente, investigadores independientes que intentaron analizar imágenes de satélite notaron algo perturbador. La apertura no sigue la gravedad. Algunas fracturas parecen subir, contrariando el comportamiento normal de la roca bajo presión. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta, que puede forzar a una montaña a abrirse sin obedecer a las leyes que conocemos. No estamos hablando de una caverna antigua siendo revelada. Estamos hablando de desplazamientos internos, como si algo estuviera siendo liberado o intentando salir. Textos apócrifos medievales germánicos hablan de salones sellados bajo ciertas montañas, donde reyes anteriores al diluvio habrían escondido conocimiento prohibido después de una gran ruptura del mundo. Estos textos fueron ridiculizados como alegoría, pero curiosamente, muchas de esas narrativas señalan la misma cadena montañosa, donde ahora el suelo está cediendo de forma anómala. Hay un detalle que casi nadie comenta: el campo magnético local está ligeramente distorsionado, nada que apague brújulas, pero lo suficiente para confundir instrumentos de precisión. Pequeño demasiado para convertirse en titular, grande demasiado para ser ignorado por quien entiende del asunto. Este tipo de distorsión suele estar asociado a estructuras profundas, densas o artificiales, y aquí la narrativa comienza a volverse peligrosa, porque si no es minería, no es falla tectónica clásica, no es erosión
y no es actividad sísmica convencional. Queda una posibilidad que la ciencia moderna evita tocar: intervención estructural antigua. Algo enterrado, olvidado, sellado y ahora inestable. Tal vez la pregunta no sea por qué la montaña se está abriendo. Tal vez la pregunta real sea por cuánto tiempo permaneció cerrada. ¿Y quién decidió que era mejor nunca abrirla? Entonces avanza conmigo, porque la segunda capa de esta historia no está en la roca, está en el tiempo. Mucho antes de que Alemania existiera como nación, esta región ya era considerada un punto de ruptura entre mundos. Mapas carolingios deliberadamente borran el relieve allí, como si el cartógrafo hubiera sido instruido a no dibujar lo que veía. No es error, es omisión consciente. En manuscritos preservados en monasterios alpinos, hay referencias a un monte sellado por juramento, donde algo fue encerrado no para proteger el exterior, sino para contener el interior. Excavaciones arqueológicas realizadas a decenas de kilómetros de allí encontraron objetos desplazados del tiempo, aleaciones metálicas que no corresponden a los métodos conocidos de la antigüedad, símbolos que no pertenecen a ningún alfabeto germánico clásico, y marcas repetidas, siempre las mismas, como si fueran advertencias, no decoración. Oficialmente fueron clasificados como arte ritual. Extraoficialmente, varios investigadores abandonaron el proyecto después de resultados que no cerraban. El detalle más perturbador es que estas marcas reaparecen ahora, grabadas naturalmente en las paredes internas de las nuevas fisuras de la montaña, no talladas por herramientas modernas, sino expuestas, como si siempre hubieran estado allí, escondidas bajo toneladas de roca. La montaña no está creando símbolos, está revelando algo que ya existía. Leyendas de los alamanos hablan de una piedra viva enterrada después de una guerra que no involucró ejércitos, sino fuerzas. Según estas historias, el cielo se habría cerrado por días, y los sobrevivientes sellaron algo que no podía morir, pero tampoco podía permanecer suelto. El pacto no fue espiritual, fue físico, un confinamiento. Avanza algunos siglos y encontramos registros eclesiásticos extraños. Han sacerdotes prohibidos de realizar ritos en aquella área, no por paganismo, sino por interferencia. Relatos describen oraciones que regresaban con retraso imposible, como si el sonido atravesara un espacio mayo, ere, por dentro de la montaña que por fuera. Arquitectos sacros evitaron construir allí, algo rarísimo en la expansión cristiana medieval. Con tecnología moderna, escáneres de penetración profunda detectaron cavidades internas que no siguen patrones, no son cavernas aleatorias. Son volúmenes organizados, demasiado simétricos para el azar, demasiado grandes para explicaciones simples. La respuesta oficial: formaciones desconocidas. La respuesta real nunca fue divulgada. Y entonces están los relatos recientes, provenientes de trabajadores locales, personas comunes, sin interés en fama. Ellos hablan de vibraciones nocturnas, de cambios súbitos en la presión del aire, de un silencio extraño, un silencio pesado, como si el ambiente estuviera esperando que algo ocurriera. Uno de ellos describió la sensación como estar encima de algo que sabe que fue olvidado. El patrón se repite a lo largo de la historia. Siempre que alguien intenta ir demasiado profundo, el acceso es bloqueado. Ayer, por miedo y mito. Hoy, por licencias, normas y protocolos. El lenguaje cambió, pero el comportamiento es el mismo. En contener, abafar, en ganar tiempo, porque hay una hipótesis que circula solo entre círculos muy restringidos. Y si esta montaña no estuviera colapsando, sino desactivando,
un sello antiguo, no por voluntad humana, sino porque el tiempo, el peso y los cambios del planeta están volviendo imposible mantener algo enterrado para siempre. Si esto es verdad, entonces no estamos ante un desastre geológico. Estamos ante el fin de un acuerdo hecho por personas que sabían exactamente lo que estaban aprisionando allí abajo. Entonces llegamos al punto donde la historia deja de ser curiosidad y se convierte en alerta. Hay algo profundamente simbólico en el hecho de que esta montaña se esté abriendo ahora en una era obsesionada por el control, los datos y la previsibilidad, como si el propio pasado estuviera reaccionando al exceso de certezas modernas. Porque todo indica que lo que está siendo expuesto allí no fue enterrado por ignorancia, sino por demasiado conocimiento que alguien, en algún momento, decidió que el mundo no estaba listo para cargar. Los registros más antiguos sugieren que no se trataba de un objeto común, ni de una simple estructura. Las descripciones hablan de un núcleo, algo que alteraba el comportamiento de la materia a su alrededor, afectando piedra, metal e incluso la percepción humana. No un arma en el sentido moderno, sino una presencia, algo que distorsionaba la realidad, el tiempo o la intención, algo que necesitaba ser aislado del flujo normal del mundo. Eso explicaría por qué la montaña no reacciona como otras, por qué las grietas surgen en puntos específicos, como si obedecieran a un mapa interno, por qué los sensores fallan solo allí, por qué la roca parece ceder selectivamente. No es colapso, es exposición controlada, como si el propio sistema estuviera entrando en modo de falla segura después de siglos de contención. Existe una última capa de esta historia, raramente mencionada, pero imposible de ignorar. Textos bíblicos no canónicos describen lugares de la tierra donde aquello que cayó fue aprisionado hasta que el mundo estuviera demasiado maduro para ignorar las consecuencias. No hablan de castigo, hablan de espera, del tiempo como herramienta de contención. Si cruzamos esto con tradiciones germánicas, cristianas primitivas y relatos monásticos, surge un patrón inquietante, la idea de que ciertos conocimientos o entidades no fueron destruidos después de grandes rupturas del pasado, fueron aplazados, ansellados, guardados bajo piedra, juramentos y silencio, con la esperanza de que el olvido fuera eterno. Pero el olvido nunca es eterno, solo dura hasta que la presión se vuelve insostenible. Y ahora, la montaña responde, no con violencia inmediata, sino con grietas lentas, casi respetuosas, como si estuviera cumpliendo una función antigua hasta el último segundo posible. La pregunta que nadie quiere enfrentar es simple y perturbadora. ¿Qué sucede cuando un sello creado por una civilización que entendía más de lo que imaginamos comienza a fallar? En un mundo que ya no cree en sellos, no estamos preparados para interpretar señales que no caben en informes técnicos. Tal vez por eso el silencio sea tan ensordecedor, porque admitir que algo antiguo, real y deliberadamente oculto está emergiendo significaría aceptar que nuestra línea de tiempo es incompleta, que heredamos un mundo lleno de compartimentos cerrados y nunca preguntamos quién los cerró, ni por qué, y si esta montaña no se estuviera abriendo para revelar algo nuevo, sino para devolver algo antiguo al curso de la historia, algo que siempre estuvo destinado a reaparecer cuando la humanidad cruzara un cierto umbral. No tecnológico, mental. El verdadero miedo no es lo que está allá abajo. El verdadero miedo es lo que eso dice sobre el pasado y sobre cuánto fuimos mantenidos alejados de él, porque algunas puertas
no fueron cerradas para protegernos de lo que está dentro, sino para proteger al mundo de lo que sucede cuando se abren. Gracias por ver, y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que a ti también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.